Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos. En esta oportunidad tendremos la meditación de la palabra del Señor a través de este precioso libro, Maranata, el Señor viene, que estamos estudiando todas las noches de culto. Hoy tendremos bajo el título ¿Quién podrá subsistir? Sabemos muy bien que vienen momentos difíciles para el pueblo de Dios, así también para el mundo entero. Vienen cosas difíciles para el pueblo de Dios. ¿Y quién podrá subsistir? La palabra del Señor menciona de la siguiente manera: en el tiempo de prueba que se nos espera, el Señor garantiza la seguridad de todo el que haya obedecido sus mandamientos de ser perseverante. La garantía es dada a los obedientes, a los perseverantes, a los obedientes, dice, de la palabra, los que hayan obedecido sus mandamientos, y la seguridad está dada para ellos, así como nuestros hermanos, se puede decir, nuestros hermanos antaños, que ellos también han sido hombres de fe, que ellos también han guardado los mandamientos de Dios y que el Señor también los ha ayudado, los ha liberado, los ha fortalecido. Podemos recordar el hombre de fe, por ejemplo, Abraham. Recuerdo también de Daniel. Él era perseverante con su creencia y el Señor les ayudó. Y así también recuerdo a José en momentos difíciles. José era leal a Dios, era obediente y también el Señor le ayudó en momentos más difíciles. Y es así, la promesa es dada para cada uno de nosotros. Si nosotros somos leales, si nosotros somos fieles al Señor, el Señor nos protegerá, el Señor nos ayudará. Por eso es que aquí la promesa es dada a los obedientes. La promesa es condicional. A los que son obedientes, a los que son leales a los principios, ellos tendrán la protección, ellos tendrán la seguridad. Y es así, mis apreciados hermanos, vienen momentos difíciles. Estamos viviendo ya quizás en las etapas finales de la historia de esta tierra. Y es por eso estas amonestaciones, estas reflexiones que nos vienen a nosotros. Preparemos, seamos leales al Señor. Aquí nos menciona la palabra del Señor como depositarios de las verdades de la palabra de Dios. ¿Cuál ha de ser mi papel en las escenas finales de la historia de este mundo? Como conocemos las grandes verdades a través de su palabra, ¿cuál debe ser nuestra posición? Ser leales, ser fieles al Señor. Así como Juan Hus, Martín Lutero, Wycliffe, ellos han sido leales en su fe. Y nosotros también de la misma manera tenemos que ser leales. Este papel tenemos que cumplir. Ser perseverantes hasta el final. Y así también, estas verdades que nosotros conocemos, que el Señor nos ha encomendado, que el Señor nos ha dado a nosotros, también de la misma manera tenemos que compartir a aquellos que no conocen aún estas verdades. Así es. Y también nos dice: comprendo estas solemnes realidades. He tomado conciencia de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra. Hemos tomado conciencia, mis apreciados hermanos, lo que se está realizando, dice, en el cielo y en la tierra. ¿Qué acontecimientos vendrán? Estamos tomando conciencia, mis apreciados hermanos. Habiendo recibido tanta luz y teniendo oportunidad de leerlas y oírlas, es necesario que estemos atentos a las profecías, porque el tiempo está cerca. Entonces, aquí la palabra del Señor también
nos está aconsejando, ¿no? Teniendo la luz, ¿no? Teniendo las oportunidades de leer la palabra del Señor, es necesario estar atentos. Estar atentos realmente, porque el tiempo está cerca. Los momentos, los acontecimientos que se vienen, nosotros tenemos que diferenciarlo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? ¿En qué tiempo vivimos realmente? Quizás para la humanidad que no conoce a Dios, quizás sea normal. Va a haber momentos difíciles. La palabra del Señor menciona que habrá tiempos difíciles para el pueblo de Dios, pero los que hemos estudiado, los hermanos que realmente estudian la palabra del Señor, ellos se guiarán, dice, por este camino, ¿no? Y también menciona, asegurémonos de que estamos plenamente de parte del Señor. Preguntémonos con toda seriedad y sinceridad, ¿quién podrá subsistir? Aquí también una vez más recalca, con toda sinceridad dice, y seriedad, ¿quién realmente podrá subsistir? En estos últimos días del tiempo de gracia, ¿estoy edificando mi carácter con los mejores materiales? Esa es la pregunta que nos hace. Es verdad que nosotros llevaremos al cielo, es nuestro carácter, lo único que vamos a poder llevar. No vamos a llevar otra cosa. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos edificando nuestro carácter? ¿Con qué materiales estamos construyendo el carácter? El Señor quiere que nos preparemos, ¿no? Que construyamos el carácter. Así de esa manera estaremos preparados, ¿no? ¿Estoy purificando mi alma de toda mancha? ¿Cómo estamos? ¿Estamos purificando la mancha del pecado que tenemos? Cada día tenemos que, apreciados hermanos, estar a cuentas con el Señor. Porque si no pasa esto, realmente estamos mal. El Señor quiere que nos purifiquemos todos los días con la mancha del pecado. Estar a cuentas con el Señor. El Señor quiere esto. Así de esa manera nosotros nos estamos preparando para estos últimos tiempos, para poder vencer todo. ¿Estoy siguiendo la luz? ¿Estamos siguiendo la luz que hemos conocido? ¿La luz que realmente nos lleva a la vida eterna? ¿O nos estamos desviando? Esa pregunta también tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Son mis acciones conscientes con mi fe? ¿Cómo son nuestras acciones? La fe que hemos creído, la fe que hemos aceptado, ¿está relacionado? ¿Está acorde? ¿O no está acorde con la fe que creemos nosotros? El Señor quiere que nuestras acciones estén conscientes con nuestra fe, que estén relacionados juntos mutuamente, para así de esa manera nosotros podamos ser una luz para los demás. ¿Está siendo eficaz en mí la gracia? ¿Se siente eso? ¿Que el Señor realmente está con nosotros? ¿Es eficaz? ¿Se nota? ¿Sentimos? ¿Lo vivimos? Entonces, esta es la pregunta que también nos debemos de hacer todos nosotros. ¿Permito que mi luz brille para iluminar a quienes perecen en sus pecados? Hoy en día, muchos de nuestros hermanos están pereciendo sin haber conocido la luz. Y nosotros estamos iluminando a ellos. Quizás nosotros tenemos la gran luz, tenemos esta luz que hemos recibido, nos estamos guardando para nosotros. No estamos dando a conocer
esta luz. La luz de repente está opaco. El Señor quiere que nuestra luz brille donde aquellos que no conocen la palabra del Señor. El Señor quiere esto. Entonces, nuestro deber es de brillar en lugares oscuros. ¿De qué manera? Con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar. En todo aspecto, hermanos, nosotros tenemos que brillar. Ahí dice la palabra del Señor, ¿no? Esta es la pregunta que debemos hacer. ¿Realmente estamos brillando o no estamos brillando? O muchos están pereciendo en la muerte sin haber conocido la palabra del Señor. Entonces el consejo de Dios es que debemos de brillar en lugares oscuros. Soy consciente de que tengo que defender los mandamientos de Dios frente a quienes los pisoteen. ¿Somos conscientes, mis hermanos? Hoy en día los mandamientos de Dios prácticamente están muy rebajados. Y nosotros, nuestro deber es de levantar los mandamientos de Dios, defenderlos, ¿no? Entonces, este es el consejo del Señor para cada uno de nosotros. Meditemos en estas preguntas que nos hace. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué condición nos encontramos? El Señor quiere que nosotros salgamos si estamos mal. Quiere que estemos a cuentas con el Señor. Preparemos nuestro carácter. Preparemos lo que hemos recepcionado, ¿no? La luz. Compartamos, ¿no? Vivimos lo que decimos. Hablamos toda la palabra del Señor que hablamos, lo vivimos. El Señor quiere que nosotros seamos una luz. Que haga efecto las palabras que nosotros hablemos. Que tenga efecto, que tenga eficaz. El Señor quiere eso con nosotros. Y también aquí nos sigue diciendo la palabra del Señor. Es posible ser creyente a medias y guardar las formas y sin embargo ser hallado falto y perder la vida eterna. Si nosotros realmente, si somos cristianos a medias, y seremos hallados faltos y podemos perder la vida eterna. El Señor no quiere que seamos cristianos a medias. El Señor quiere que seamos cristianos completos. El Señor en su palabra también menciona Apocalipsis. El Señor dice, bien seamos frío o caliente, pero no quiere la tibieza, ¿no? El Señor no quiere un cristiano a medias o el casi, ¿no? Hay un himno que dice, el casi prácticamente está completamente perdido, ¿no? Así es. El Señor quiere de nosotros que seamos leales al Señor en todo aspecto, en todo sentido. Es posible practicar algunas de las ordenanzas bíblicas y ser considerado cristiano y sin embargo perecer por carecer de las cualidades esenciales del carácter cristiano. También podemos perecer, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, por la carencia de las cualidades del cristiano, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades del cristiano? Ya lo sabemos, en Gálatas ahí menciona también la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que practicar las ordenanzas bíblicas, ¿no? Las enseñanzas que cada día aprendemos. Tenemos que vivirlo. Eso. No tenemos que ser teóricos. El Señor nos aconseja vivirlo, ponerlo en práctica. Así de esa manera nosotros podemos ser una luz para los demás. Ese es el consejo del Señor. Mientras dure la misericordia, el Salvador continúe intercediendo, hagamos una obra cabal para la eternidad. Mientras que hay tiempo de gracia, mientras dure la misericordia del Señor, dice aquí, hagamos
la hora cabal. Mientras que hay tiempo de gracia, tenemos esta oportunidad de hacer esta obra, de hacer el bien a los demás. Y así también nosotros mismos estar a cuentas con el Señor. Vivir según la luz que tenemos. Y si nos falta, pedir a Dios, ¿no? Y al Espíritu Santo para que nos haga entender la palabra del Señor. Así de esa manera también podemos tener las grandes verdades para nosotros, para nuestra familia, así también para los demás. La gran crisis está por sobrecogernos para hacer frente a sus pruebas y tentaciones. Para cumplir sus deberes se necesitará una fe perseverante. Así es, la gran crisis, hermanos, que viene por delante. Para hacer frente a estas pruebas, dice aquí la palabra del Señor, a las tentaciones, para cumplir sus deberes se necesita una fe perseverante. Nosotros tenemos que ser perseverantes, no tenemos que, no nos tiene que entrar el desánimo. Si pasa esto con nosotros, tenemos que ayudarnos unos a otros, orar, ¿no? Animarnos todos como hijos de Dios. Entonces, los últimos que vivimos en este tiempo, prácticamente vamos a necesitar esto que dice, se necesitará una fe perseverante. Necesitamos realmente nosotros hoy esta fe. Y esta fe que creemos no tiene que flaquear, sino que tiene que ser realmente alimentado con el estudio de la palabra, y así de esa manera podemos perseverar hasta la muerte. El que venciere, el que perseverare hasta el último, este será salvo, dice, ¿no es cierto? Así dice la palabra del Señor. Así es, apreciados hermanos. Este es el consejo de Dios. Mientras que hay tiempo de gracia, vamos al Señor, acudamos a Él, nos entreguemos a Él y pidamos que nos fortalezca, que nos ayude, ¿no? Y así también nosotros debemos de orar unos por otros, animarnos entre hermanos, ¿no? En la familia. Así de esa manera, vienen momentos difíciles, saldremos vencedores. Vendrán pruebas, dificultades, saldremos adelante. Y así estaremos preparados para la batalla final, que el pueblo de Dios realmente se lo viene pruebas muy difíciles. Y nosotros tenemos que estar preparados para esto, a través del estudio de su palabra, a través de las grandes verdades que el Señor nos quiere compartir, esto, y también vivirlo, compartir con nuestros amigos, con todos. Así es, apreciados hermanos, esta es la meditación de esta tarde, que el Señor realmente aquí nos hace ver la promesa, ¿no? El Señor da la garantía está dada, pero es condicional para aquellos que realmente obedecen sus mandamientos y ser perseverantes hasta el último. Que el Señor nos ayude, mis apreciados hermanos, en esta meditación de esta hora. Amén.